Antes de implementar o adoptar una solución en la nube, una organización debe tener claro por qué quiere externalizar su infraestructura informática y debe comprender qué intenta proteger y qué modelo funciona mejor para lograrlo. A continuación vamos a analizar cuatro modelos, sus ventajas y desventajas en materias de seguridad: nube pública, nube privada, nube comunitaria y nube híbrida. En las soluciones de nube pública, el proveedor de servicios en la nube CSP es el propietario de los servidores, la infraestructura, la red y el hipervisor utilizados para prestar el servicio a las empresas usuarias. Como inquilinos del proveedor de la solución, las organizaciones toman en arriendo una parte de esa infraestructura compartida para realizar sus operaciones. La nube pública ofrece alta escalabilidad, bajo costo inicial y acceso rápido a recursos bajo demanda. Es ideal para empresas que buscan agilidad, ya que permite desplegar servicios sin preocuparse por la infraestructura física. Sin embargo, presenta riesgos como menor control sobre la seguridad, la variabilidad en el rendimiento al compartir recursos con otros usuarios y posibles problemas de cumplimiento normativo, como los relacionados con la soberanía de los datos. La soberanía de los datos es el principio según el cual los datos están sujetos a las leyes y regulaciones del país o región donde se generan, almacenan o procesan. En otras palabras, implica que un gobierno o entidad tienen control y responsabilidad legal sobre cómo se manejan los datos dentro de su territorio. Este concepto es especialmente relevante en la era de la computación en la nube, donde los datos pueden cruzar fronteras fácilmente. Tres ejemplos de proveedores líderes del mercado de la nube pública son Amazon Web Services, AWS, Microsoft Azure y Google Cloud Platform, GCP, que ofrecen soluciones robustas, globales y altamente escalables. En las soluciones de nube privada, las organizaciones que acceden al servicio en la nube poseen todo el hardware y las funciones subyacentes para prestar servicios. En este modelo, la organización es totalmente responsable de la operación y el mantenimiento de la red física, la infraestructura, los hipervisores, la red virtual, los sistemas operativos, los dispositivos de seguridad, las configuraciones, la gestión de identidad y accesos, y por supuesto los datos. En resumen, la organización tiene el control total, pero también la responsabilidad total. La nube privada ofrece mayor control, personalización y cumplimiento de requisitos de seguridad, lo que la hace ideal para empresas que manejan datos sensibles o que operan en sectores altamente regulados como la banca o la salud. Como contrapartida, este modelo requiere inversiones iniciales más altas, tanto en hardware como en personal especializado, además de implicar una gestión más compleja en términos de mantenimiento, actualizaciones y soporte. Una empresa o entidad puede crear su propia nube privada, por ejemplo, una red de hospitales, ya que manejan historiales clínicos electrónicos sensibles bajo normativas como GDPR o HIPAA, o empresas globales como Samsung, IBM, Microsoft. También podemos encontrar proveedores destacados de nubes privadas, por ejemplo, IBM Cloud Private, VMware Cloud Foundation y Microsoft Azure Stack, que permiten implementar entornos altamente seguros y personalizados. Una nube comunitaria es un modelo de computación en la nube en la que varias organizaciones con intereses, necesidades o requisitos comunes comparten una infraestructura de nube. Esta puede ser gestionada por una de las organizaciones, por un proveedor externo o de forma conjunta. Ofrece mayor control y personalización que las nubes públicas, permitiendo a las organizaciones adaptar las configuraciones y los ajustes de seguridad para satisfacer necesidades operativas o regulatorias específicas. Permite compartir costos y recursos, lo que la hace más rentable que una nube totalmente privada, a la vez que mantiene un nivel de exclusividad entre participantes de confianza. Se utiliza a menudo en sectores como la salud, la educación y la administración pública, donde las organizaciones suelen compartir requisitos de cumplimiento similares y se benefician de una infraestructura colaborativa. Así pues, las nubes comunitarias son ideales para entornos donde el cumplimiento y la colaboración son esenciales, garantizando la soberanía y la gobernanza de los datos, a la vez que fomentan la cooperación interorganizacional.
Algunos proveedores que ofrecen soluciones enfocadas en entornos comunitarios incluyen Hewlett Packard Enterprise, HPE, Cisco Community Cloud, IBM Cloud for Government, todos orientados a sectores que requieren entornos colaborativos y seguros. La nube híbrida es un modelo informático que integra infraestructura local, privada, con servicios de nube pública, lo que permite a las organizaciones distribuir estratégicamente las cargas de trabajo, garantizar la continuidad del negocio y cumplir con los requisitos de protección de datos. Requiere una gestión robusta de la integración, la seguridad y la interoperabilidad entre todos los entornos. Las características principales de la nube híbrida son: entornos integrados. Combina infraestructura privada con plataformas de nube pública para satisfacer diversas necesidades operativas. Optimización de la carga de trabajo. Permite a las organizaciones ejecutar datos confidenciales o aplicaciones críticas localmente, mientras que descargan funciones menos confidenciales o escalables a la nube pública. Cumplimiento de la normativa de protección de datos. Facilita la gobernanza de datos interna y externa, permitiendo controlar dónde y cómo se almacenan los datos. Capacidad de conmutación por error. La nube pública suele actuar como mecanismo de respaldo o de desbordamiento durante picos de tráfico o fallos de la nube privada. Complejidad técnica. Requiere experiencia avanzada para lograr una conectividad fluida, seguridad unificada e interoperabilidad de aplicaciones. Control y flexibilidad. Ofrece altos niveles de personalización para la distribución de la carga del trabajo, pero requiere un esfuerzo coordinado para gestionar la arquitectura híbrida de forma eficiente. Algunos proveedores claves en este modelo son Microsoft Azure Arc, que permite extender servicios Azure a cualquier entorno; AWS Outpost, que lleva la infraestructura de Amazon a instalaciones locales; y Google Anthos, diseñado para gestionar entornos híbridos y multinube de forma unificada.